En una ciudad olvidada, un hombre poderoso regresó solo para expandir sus negocios. En un restaurante modesto, vio más que un simple menú, vio una petición de ayuda silenciosa. Dos vidas marcadas por el dolor cruzaron el camino de alguien, dispuesto a enfrentarlo. Lo que empezó con heridas escondidas terminó en una revolución que nadie esperaba. Antes de descubrir los secretos de esta historia, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias que cambian. El viento helado de la sierra azotaba el rostro de Miguel mientras descendía por el camino sinuoso que llevaba al pequeño pueblo de Aguas Benditas. Años lejos, una vida construida en metrópolis distantes, pero el llamado de sus raíces era demasiado fuerte para ignorarlo. La antigua hacienda de la familia, imponente incluso bajo el desgaste del tiempo y el abandono, era el motivo de su regreso. Planes ambiciosos bullían en su mente. Transformar ese pedazo de historia en un refugio de lujo, un hotel que mezclara el encanto rústico con el confort moderno. Un proyecto que exigiría cada gramo de su energía y enfoque, una escapatoria perfecta de los fantasmas que insistían en atormentarlo. Las primeras semanas fueron un torbellino de reuniones con arquitectos, ingenieros y abogados. Papeleo, licencias, presupuestos. El trabajo era intenso, absorbente. Era exactamente lo que necesitaba. En medio de esta rutina frenética, un día, sintiendo la necesidad de una pausa y un sabor más auténtico del lugar, Miguel decidió almorzar, en el único restaurante del pueblo que parecía resistir el paso del tiempo, El Fogón. El lugar era sencillo, acogedor. El olor a comida casera flotaba en el aire, mezclado con el aroma suave de la leña quemándose en la estufa que daba nombre al establecimiento. Miguel eligió una mesa en un rincón, desde donde podía observar el escaso movimiento. Fue entonces cuando la vio. Joven, quizás a principios de sus 20 y pocos años, se movía con una quietud que contrastaba con la agitación natural del servicio. Su cabello castaño estaba recogido en un moño suelto, y sus ojos, de un verde profundo, parecían cargar un peso que no correspondía con su edad. Ella se acercó a la mesa de Miguel con un menú en las manos, la mirada baja, casi esquiva. «Buenas tardes», dijo ella, la voz baja, casi inaudible. Miguel respondió al saludo, pero sus ojos no estaban en el menú. Estaban fijos en el lado izquierdo del rostro de ella. Bajo la fina capa de maquillaje, un hematoma morado se destacaba, casi como una mancha de tinta oscura en la piel clara. Había otro, más pequeño, cerca de la muñeca que sostenía el menú. Un escalofrío recorrió la columna de Miguel. Esas marcas no eran de un tropiezo o un golpe accidental, eran señales de violencia. La joven percibió su mirada y en un movimiento rápido desvió el rostro tratando de cubrir la marca con la mano libre. «¿Ya decidió, señor?», preguntó ella, la voz aún más baja, la urgencia en sus ojos verdes pidiendo que dejara de mirar. Miguel sintió una punzada en el pecho, una mezcla de indignación y una extraña familiaridad con el dolor que veía en ella. Él mismo cargaba cicatrices invisibles, heridas del alma que lo habían moldeado. Pidió el platillo del día, tratando de mantener la voz neutral, pero la imagen de aquel hematoma quedó grabada en su retina. Mientras esperaba, Miguel no podía apartar los ojos de ella. La observó servir otras mesas, limpiar mostradores, siempre con la misma quietud, el mismo intento de esconderse. Notó que cojeaba ligeramente de una pierna, y entonces vio a la niña. Sentada en una mesa en un rincón más apartado, una niña de unos 7 u 8 años dibujaba concentrada en un cuaderno viejo, cabello oscuro cayendo sobre su rostro, ajena al movimiento del restaurante. De vez en cuando, la joven mesera lanzaba una mirada en dirección a la niña, una mezcla de cariño y preocupación que iluminaba brevemente sus ojos antes de que la sombra volviera. La conexión entre las dos era clara. Hermanas, madre e hija. La diferencia de edad sugería hermanas. Miguel observó la interacción sutil entre ellas. Una sonrisa rápida de la niña en dirección a la joven, un gesto discreto de vuelta. Había una complicidad silenciosa,
una burbuja de afecto en un ambiente que, para la joven, parecía hostil. La comida llegó deliciosa, pero Miguel apenas sintió el sabor. Su mente estaba ocupada tratando de descifrar la historia detrás de aquellos ojos tristes y las marcas en el rostro. ¿Quién haría eso? ¿Y por qué? En los días siguientes, Miguel volvió a El Fogón. No por la comida, aunque era excelente, sino por la creciente necesidad de entender. Se sentaba siempre en la misma mesa, observando. La joven, que escuchó que llamaban Lucía, continuaba moviéndose como una sombra, pero él notó la fuerza en sus gestos, la resiliencia detrás de la aparente fragilidad. La niña, que descubrió que se llamaba Valentina, dibujaba incansablemente, sus cuadernos llenándose de colores y formas. Miguel intentó acercarse. Un buenos días más prolongado, un comentario sobre el clima. Lucía respondía con monosílabos, educada, pero siempre manteniendo la distancia. Sus ojos parecían decir, no te acerques, es peligroso. Poco a poco, fragmentos de conversaciones entre empleados y clientes llegaban a los oídos de Miguel. Murmullos sobre la situación difícil de Lucía y Valentina, sobre un hombre poderoso de la región, conocido por su influencia y métodos cuestionables. El nombre de él surgía aquí y allá. Coronel Mendoza. Un sujeto temido, respetado a la fuerza, con tentáculos que alcanzaban todos los rincones del pueblo. Las piezas comenzaron a encajar, formando un cuadro sombrío. Lucía, huérfana, responsable de su hermana menor, endeudada con alguien poderoso. Alguien que usaba esa deuda para controlarla, para amenazarla, tal vez incluso para... Miguel no quería completar el pensamiento, pero las marcas en el rostro de Lucía eran demasiado elocuentes. Una tarde, mientras Miguel estaba en el restaurante, la puerta se abrió con violencia. Un hombre corpulento, con el rostro rojo de ira, entró vociferando. Sus ojos encontraron a Lucía. ¿Dónde estabas, ingrata? Pensé que teníamos un acuerdo. Era la voz de Mendoza. El restaurante se congeló. Lucía palideció, pero mantuvo la postura, protegiendo instintivamente a Valentina con su cuerpo. Estaba trabajando, coronel, respondió ella, la voz temblorosa, pero con un hilo de dignidad. Trabajando. Sabes muy bien lo que quiero. Y si no me lo das, tu hermanita pagará las consecuencias. Las palabras crueles resonaron en el silencio tenso. Mendoza avanzó en dirección a Lucía, pero otros empleados se interpusieron entre ellos, tratando de calmar la situación. «Coronel, por favor, aquí no», imploró el dueño del restaurante. Mendoza se rió, un sonido áspero y desagradable. «Aquí o en cualquier lugar. Esta muchacha es mi propiedad hasta que pague lo que debe. Y si no puede pagar con dinero». Sus ojos recorrieron a Lucía de arriba abajo de forma repugnante. Miguel sintió que la sangre le hervía. Quería levantarse, intervenir, pero algo lo detuvo. La expresión en el rostro de Lucía, una mezcla de pavor y resignación. Ella parecía ya acostumbrada a aquello. Mendoza continuó humillándola por unos minutos más, profiriendo amenazas veladas sobre Valentina, sobre el futuro de ellas. Antes de salir, lanzó una última mirada de desprecio a Lucía. «Sabes dónde encontrarme, y es mejor que vengas pronto antes de que pierda la paciencia definitivamente». El silencio que siguió a la salida de Mendoza era pesado. Lucía corrió hacia Valentina, abrazándola fuerte, escondiendo el rostro en el cabello de la niña. Valentina, asustada, se aferró a su hermana. Miguel pagó la cuenta, con el corazón oprimido. Ya no podía ser solo un observador. Aquella situación clamaba por intervención. ¿Pero cómo? Mendoza era poderoso, temido. Meterse en su vida podría tener consecuencias peligrosas. Aquella noche, de vuelta en el frío confort de su cabaña, en la hacienda, Miguel no pudo dormir. La imagen de Lucía encogida, protegiendo a Valentina, y la voz amenazante de Mendoza se repetían en su mente. Recordó a su propia hermana, la fragilidad que la enfermedad le impuso, la impotencia que sintió al no poder protegerla, el dolor de la pérdida, que intentaba enterrar bajo capas de trabajo y ambición, resurgió con toda su fuerza.
Él no pudo salvar a su hermana en el pasado, pero tal vez podría hacer algo por Lucía y Valentina en el presente. Era un impulso irracional, peligroso, pero incontrolable. La empatía que sintió por aquellas dos almas heridas era más fuerte que la prudencia. Decidió que al día siguiente volvería al restaurante. No para comer, sino para hablar con Lucía, para ofrecer ayuda. Sabía que sería difícil convencerla de confiar en un extraño, especialmente alguien con la apariencia de riqueza que él tenía, pero necesitaba intentarlo. La mañana siguiente amaneció gris, reflejando el estado de ánimo de Miguel. Llegó a El Fogón antes de la hora del almuerzo, cuando el movimiento era menor. Lucía estaba limpiando las mesas, Valentina sentada en el rincón con su cuaderno. Miguel se acercó a ella con cuidado. «Lucía, ¿podemos hablar un minuto?» Ella se volvió sorprendida, la mirada desconfiada. «¿Sobre qué, señor?» «Sobre lo que pasó ayer. Sobre el coronel Mendoza. Yo vi y escuché todo». El rostro de Lucía se cerró. «No hay nada de qué hablar. Son problemas míos». «Problemas que no tienes que enfrentar sola», insistió Miguel. «Quiero ayudar». Ella se rió sin humor. «¿Ayudar? Usted no entiende. Nadie puede ayudar contra el coronel. Él controla todo. Aquí». «Tal vez no todo», dijo Miguel sentándose en la silla frente a ella. «Tengo recursos. Puedo conseguir ayuda legal. Tal vez pagar la deuda». Lucía sacudió la cabeza. «No es solo dinero, es poder. Él quiere más que dinero. Me quiere, bajo su control. Y usa a Valentina para forzarme». Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas. «Amenaza con quitarme su custodia, decir que no tengo condiciones, que soy irresponsable, y con su influencia puede lograrlo». El nudo en la garganta de Miguel aumentó. La crueldad de la situación era estremecedora. Usar a una niña indefensa como moneda de cambio. «Lucía, por favor, déjame intentar. No tengo motivos ocultos, solo me importa lo que vi, lo que están pasando». Dudó, pensando si debía compartir algo personal. Decidió que sí. «Perdí a mi hermana, por una enfermedad, y la impotencia de no poder hacer nada me consume hasta hoy. Verlas a ti y a Valentina en esta situación me hace sentir que tal vez pueda, esta vez, hacer la diferencia». Hubo un largo silencio. Lucía miró a Valentina, luego a Miguel. La desconfianza aún estaba ahí, pero un destello de esperanza, tenue como la llama de una vela, se encendió en sus ojos. «¿Por qué haría esto?», le preguntó ella, la voz aún baja, pero con un tono de curiosidad. «Porque es lo correcto», respondió Miguel simple. «Nadie debería vivir con miedo, nadie debería ser tratado así». Lucía reflexionó por unos instantes más. La propuesta era arriesgada. Confiar en un extraño rico que apareció de la nada, pero la alternativa era seguir viviendo bajo la sombra aterradora de Mendoza, con la amenaza constante de perder a Valentina. La desesperación era un consejero peligroso, pero a veces era el único que quedaba. «Yo, no sé», dijo ella, vacilante. «Tengo miedo. Miedo de lo que él pueda hacer si sabe que estoy buscando ayuda». «Haremos esto con discreción. Nadie necesita saber que estoy involucrado al principio. Podemos comenzar con una consulta legal, entender tus derechos, ver qué se puede hacer con respecto a esa deuda y a la amenaza sobre la custodia de Valentina». Miguel sacó una tarjeta del bolsillo y se la extendió. Era una tarjeta simple, con su nombre y un número de teléfono. «Piénsalo. Si decides que quieres intentarlo, llámame. A cualquier hora». Lucía tomó la tarjeta con mano temblorosa, sus dedos rozando los de Miguel. El contacto fue breve pero cargado de significado. Era un pequeño gesto de confianza, una rendija de luz en la oscuridad que la envolvía. Miguel se levantó. «No voy a presionarte. La decisión es tuya. Pero quiero que sepas que estoy aquí, si me necesitas». Lanzó una mirada a Valentina, que ahora los observaba con curiosidad inocente. «Ella merece crecer sin ese miedo, Lucía». Lucía asintió,
los ojos humedecidos. Lo sé. Miguel salió del restaurante, sintiendo una mezcla de aprensión y determinación. Había dado el primer paso. Ahora la pelota estaba en la cancha de Lucía. Él esperaba, con una intensidad que lo sorprendió, que ella decidiera arriesgarse. La vida de ambas dependía de eso. Y de alguna manera, la redención que buscaba, para sí mismo también parecía estar ligada al destino de ellas. El camino sería largo y peligroso, pero la posibilidad de traer un poco de paz a Lucía y Valentina valía el riesgo. La lucha apenas comenzaba. Él no lo sabía, pero aquella mirada atenta a las heridas de una simple mesera de restaurante lo llevaría por un camino que transformaría no solo la vida de ellas, sino la suya propia, de maneras que jamás podría imaginar. El destino, con sus hilos invisibles, comenzaba a tejer una nueva trama, uniendo vidas aparentemente distantes en un nudo de esperanza y peligro. La tarjeta de Miguel pesaba en la mano de Lucía como si estuviera hecha de plomo. La guardó en el bolsillo del delantal, sintiendo el calor del papel contra la piel. La oferta de ayuda parecía irreal, casi un delirio en medio de la opresión constante que vivía. Un hombre rico, desconocido, queriendo meterse en sus problemas con el coronel Mendoza. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y todo lo que parecía demasiado bueno en su vida hasta ahora se había convertido en polvo. Pero la alternativa era insoportable. Continuar a merced de Mendoza, viviendo con el miedo diario de perder a Valentina, de ser forzada a algo que la destruiría por dentro. La imagen de Valentina, tan pequeña y vulnerable, dibujando ajena al peligro que se cernía sobre ellas, era lo que la impulsaba. Por Valentina haría cualquier cosa, arriesgaría cualquier cosa. Aquella noche, después de que el restaurante cerró y Valentina se durmió en la cama improvisada en la parte trasera, Lucía sacó la tarjeta nuevamente. Miró el nombre, Miguel Alburquerque, un nombre que sonaba fuerte, sólido. Recordó sus ojos, la sinceridad que vio en ellos cuando habló sobre la hermana que perdió. Había dolor allí, sí, pero también una determinación silenciosa. Él parecía entender de alguna manera la sensación de impotencia ante la pérdida. Dudó por largos minutos. El teléfono parecía un portal hacia lo desconocido, hacia un camino que podría llevarlas a la salvación o a un peligro aún mayor. Pero la voz de Miguel, la promesa de que no necesitaba enfrentar aquello sola, resonaba en su mente. Respiró profundo. Marcó el número con dedos temblorosos. Miguel contestó al segundo tono. Su voz, calma y firme, del otro lado de la línea, trajo un alivio inesperado a Lucía. ¿Lucía? ¿Eres tú?, preguntó él. Sí, soy yo, respondió ella, la voz entrecortada por la emoción contenida. Yo pensé en lo que me dijo. ¿Y? La animó Miguel sin presionar. Yo quiero intentarlo, dijo ella. La decisión finalmente solidificada. Por Valentina. No puedo dejar que me la quite. Un suspiro de alivio pareció venir, del otro lado. Qué bueno, Lucía. Tomaste la decisión correcta. Lo que necesitas ahora es seguridad y orientación. ¿Podemos encontrarnos mañana fuera del restaurante, tal vez en un lugar más discreto? Acordaron encontrarse en una plaza alejada al día siguiente, en el horario de almuerzo de Lucía. Apenas durmió, la mente bullendo con las posibilidades y los riesgos. Le contó a Valentina que irían a encontrarse con un amigo que tal vez podría ayudarlas. La niña, aunque todavía un poco retraída, pareció sentir el cambio en el aire, la esperanza cautelosa en los ojos de su hermana. El encuentro en la plaza fue tenso al principio. Lucía estaba nerviosa, mirando alrededor a cada momento. Miguel llegó puntualmente. Se sentó a su lado en el banco bajo un árbol frondoso. Valentina se quedó cerca, dibujando en el suelo con un palito. Primer paso, dijo Miguel con una expresión seria. Necesitamos entender la extensión de la deuda y las bases legales de sus amenazas. Tengo un amigo, abogado en una ciudad vecina, que es especialista en este tipo de casos. Él puede orientarnos sobre cómo proceder legalmente y, más importante, cómo protegerlas a ti y a Valentina. Lucía escuchó atentamente,
sintiendo que un hilo de esperanza se fortalecía. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente sola. Miguel explicó que el abogado Dr. Ramírez podría analizar los documentos, si existieran, y trazar una estrategia para contestar las alegaciones de Mendoza sobre la custodia de Valentina. ¿Y la deuda?, preguntó Lucía. Él dice que mi padre dejó una deuda enorme con él, que la casa donde vivíamos era garantía. Miguel frunció el ceño. ¿Tu padre? ¿Cuándo sucedió eso? Hace algunos años, respondió Lucía, la voz entrecortada. Después del accidente. Mis padres se fueron de repente. Evitó la palabra, el dolor aún crudo. Él apareció después diciendo que mi padre le debía una cantidad alta, que si yo no colaboraba, tomaría todo y me denunciaría por fraude o algo así. No entendí bien en ese momento, estaba perdida. Y comenzó a chantajearme, a forzarme, a hacer cosas que no quería. Y ahora usa a Valentina. Miguel escuchaba con el corazón oprimido. La historia de Lucía era más triste y compleja de lo que imaginaba. La pérdida de los padres, la responsabilidad precoz por Valentina, la crueldad de Mendoza explotando su vulnerabilidad. Lucía, ¿tienes algún documento sobre esa deuda? ¿Algún papel que tu padre haya dejado? Ella negó con la cabeza. No, encontré nada. Después de que ellos se fueron, yo solo pensaba en cuidar a Valentina. Tuve que dejar la escuela, buscar trabajo. Él apareció y me presionó mucho. Le creí. No te culpes, dijo Miguel suavemente. Él se aprovechó de un momento de extrema fragilidad. Pero necesitamos investigar esto. Si no hay documentos, tal vez la deuda no sea legítima, o tal vez haya algo más detrás. Acordaron que Miguel contactaría al doctor Ramírez y programaría una consulta. Lucía intentaría, con la mayor discreción posible, buscar cualquier documento antiguo en casa, algo que pudiera arrojar luz sobre la situación financiera de sus padres y esa supuesta deuda. En los días que siguieron, la presencia de Miguel en el pueblo se volvió más constante, aunque trataba de mantener la discreción. Frecuentaba el restaurante, pero ahora sus miradas a Lucía y Valentina eran de complicidad y apoyo. Hablaba con el dueño del restaurante, un señor bondadoso llamado don Javier, tratando de entender mejor la dinámica del pueblo y la influencia de Mendoza. Don Javier, cauteloso, confirmó el poder del coronel, pero también expresó su preocupación por Lucía y Valentina. Mientras tanto, Mendoza parecía sentir que algo estaba cambiando. Lucía, alentada por la esperanza que Miguel trajo, comenzó a resistirse sutilmente a sus exigencias. Pequeños retrasos, excusas poco convincentes para no acudir a los encuentros que él programaba. La paciencia de Mendoza, notoriamente corta, comenzó a agotarse. La tensión en el pueblo aumentó. Miradas desconfiadas seguían a Miguel. Murmullos sobre el forastero rico que se estaba metiendo donde no lo llamaban. Miguel sabía que se estaba convirtiendo en un blanco, pero no podía retroceder. Una tarde, lo inevitable sucedió. Miguel estaba almorzando en el fogón cuando escuchó gritos provenientes del callejón lateral del restaurante. Era la voz de Mendoza, furiosa. ¿Crees que puedes desafiarme, mocosa? Te lo advertí. Si no me obedeces, las consecuencias serán graves. Lucía respondía, la voz tensa pero firme. No voy a seguir haciendo lo que usted ordena. Deje a Valentina en paz. El sonido de una bofetada resonó, seguido por un grito de dolor ahogado. Miguel no lo pensó dos veces. Corrió hacia el callejón. Vio a Mendoza sujetando a Lucía por el brazo, el rostro contorsionado de rabia, mientras ella intentaba soltarse. Valentina estaba parada en la puerta trasera del restaurante, los ojos desorbitados de «Pavórense, suéltela», gritó Miguel avanzando. Mendoza se volvió sorprendido. Luego una sonrisa cruel apareció en sus labios. «Vaya, vaya, ¿el príncipe encantado vino a rescatar a la doncella? Quédate fuera de esto, forastero. No es asunto tuyo». «Se convirtió en asunto mío en el momento en que la tocaste», respondió Miguel, la voz baja pero cargada de amenaza. «No sabes con quién te estás metiendo», gruñó Mendoza empujando a Lucía con violencia.
Ella cayó al suelo protegiéndose el rostro. Mendoza avanzó hacia Miguel. «Te enseñaré a no meterte en mis negocios». La pelea fue rápida y brutal. Miguel, aunque no era un luchador, tenía la fuerza de la indignación. Intercambiaron golpes. Mendoza era más pesado, pero Miguel era más ágil. En medio de la confusión, Mendoza tropezó y cayó. Se levantó, el rostro ensangrentado, la rabia redoblada. «Te arrepentirás de esto», gritó, limpiándosela. Sangre del labio con el dorso de la mano. «Este pueblo tiene dueño, y tú no eres bienvenido aquí. Y en cuanto a ti, Lucía», señaló hacia ella, que se levantaba con dificultad, «tu vida terminó aquí, y la de tu hermanita también». Con esa amenaza, Mendoza se dio la vuelta y salió del callejón cojeando ligeramente, pero con la mirada fija en Miguel, prometiendo venganza silenciosa. Miguel corrió hacia Lucía. «¿Estás bien? ¿Te lastimó mucho?» Ella asintió, temblando, los ojos fijos en la salida del callejón, por donde Mendoza había desaparecido. Valentina corrió hacia ella, abrazando sus piernas, llorando quedamente. «Él volverá», dijo Lucía, la voz entrecortada. «No dejará que esto pase. Hará algo terrible». El pánico se apoderó de ella. La rendija de esperanza que Miguel había abierto parecía cerrarse abruptamente, aplastada por la realidad brutal del poder de Mendoza. Miguel la sujetó por los hombros, mirándola a los ojos. «No hará nada. No mientras yo esté aquí. Tú y Valentina no pueden quedarse más en el restaurante. No es seguro». Pensó rápidamente. La hacienda, las cabañas que estaban siendo renovadas. Una de ellas, la más alejada, ya era habitable, aunque de forma rústica. Sería un refugio temporal, lejos de los ojos de Mendoza. «Vengan conmigo», dijo Miguel decidido. «Tengo un lugar donde pueden quedarse. Es en mi propiedad, una de las cabañas. Es sencilla, pero segura. Al menos por ahora, hasta que resolvamos esto». Lucía dudó. ¿Ir con él? ¿A la hacienda que pertenecía a la familia rica que volvía para modernizar el pueblo? Era un salto al vacío, un paso fuera de la única realidad que conocía, por más dolorosa que fuera. «No sé», comenzó ella. «Lucía, ¿viste lo que pasó? Él no va a parar. Aquí son blancos fáciles. Allá estarán protegidas. Es temporal, solo hasta que encontremos una solución definitiva». Miguel miró a Valentina, que aún se aferraba a Lucía, el rostro escondido en los pliegues del delantal. «Piensa en ella». La mención a Valentina quebró la resistencia de Lucía. La necesidad de proteger a su hermana era más fuerte que cualquier miedo o desconfianza. Miró a Miguel, a la determinación en sus ojos, a la mano extendida ofreciendo refugio. La confianza, que había comenzado a nacer con la tarjeta y la conversación en la plaza, se solidificó en ese momento de desesperación. «Está bien», dijo ella, la voz baja, la resignación mezclada con una nueva, tenue esperanza. «Iremos con usted». Miguel sintió un alivio inmenso, mezclado con la conciencia del peso de la responsabilidad que acababa de asumir. A partir de ese momento, su destino estaba intrínsecamente ligado al de Lucía y Valentina. La lucha contra Mendoza había escalado a un nivel personal y peligroso, pero mirando a las dos, a la fragilidad de Lucía y la inocencia de Valentina, sabía que había hecho lo único que podía hacer. Ayudó a Lucía a levantarse. Tomó a Valentina en brazos por un instante, sintiendo el calor del pequeño cuerpo temblando. Fueron hasta la parte trasera del restaurante, donde Lucía recogió una pequeña maleta con algo de ropa y el cuaderno de dibujos de Valentina. Don Javier, con los ojos humedecidos, les deseó suerte. Dejaron el fogón bajo la mirada curiosa y aprensiva de algunos vecinos que se habían aglomerado. Caminaron en silencio por el pueblo, Lucía sosteniendo la mano de Valentina, Miguel a su lado, una figura protectora e improbable. El camino hacia la hacienda parecía más largo que nunca, cada paso llevándolas lejos de la vida que conocían y cerca de un futuro incierto, pero que, por primera vez, parecía contener la promesa de seguridad. Llegaron a la cabaña al final de la tarde. Era sencilla, con muebles básicos, pero limpia y acogedora. Había una pequeña chimenea, una cocina compacta
y 2 habitaciones. Miguel les mostró todo. «Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten», dijo él. «Es seguro, nadie las encontrará aquí». Lucía miró alrededor, sintiendo un nudo en la garganta. Después de tanto tiempo viviendo bajo amenaza, la sensación de seguridad, aunque temporal, era casi abrumadora. Valentina exploraba la cabaña con curiosidad, finalmente comenzando a relajarse. Aquella noche, después de que Valentina se durmió en una de las camas, Lucía y Miguel conversaron por horas. Ella contó más sobre su vida, sobre la partida repentina de los padres, sobre las dificultades que enfrentó para cuidar de Valentina. Miguel compartió un poco más sobre la pérdida de su hermana, sobre cómo el trabajo se convirtió en su refugio. Había un intercambio genuino de confidencias, construyendo un puente entre 2 almas marcadas por el dolor. La estancia temporal, planeada para ser solo un refugio de emergencia, comenzó a transformarse en convivencia. Los días siguieron, trayendo una rutina diferente. Lucía, con su habilidad natural, comenzó a cuidar de la cabaña, a cocinar comidas sencillas pero deliciosas. El aroma a comida casera, que Miguel no sentía desde hacía años, llenó el lugar, trayendo una sensación de hogar. Valentina, poco a poco, fue soltándose. El miedo en sus ojos disminuyó, sustituido por una curiosidad infantil y, finalmente, por sonrisas. Pasaba horas dibujando, ahora más a gusto, mostrando sus trabajos a Miguel y Lucía. Miguel, por su parte, encontró, en la cabaña y en la compañía de ellas, un refugio inesperado de la soledad que lo acompañaba. La presencia de Lucía y Valentina trajo calor y vida a su existencia, antes enfocada solo en negocios y en el doloroso pasado. Continuaba trabajando en el proyecto del hotel, pero ahora había un propósito mayor detrás de todo: proteger a esas 2, garantizar que pudieran tener un futuro seguro y feliz. Mientras la vida en la cabaña se ajustaba, Miguel y el doctor Ramírez trabajaban entre bastidores. El abogado comenzó a investigar al coronel Mendoza, sus conexiones, sus negocios. Los primeros descubrimientos eran preocupantes. Mendoza tenía una red de influencia que iba más allá del pueblo, alcanzando esferas de poder en la región. La deuda que alegaba era nebulosa, sin registros claros, levantando sospechas de que fuera solo un pretexto para chantajear a Lucía. El doctor Ramírez también comenzó a reunir información para contestar cualquier intento de Mendoza de quitarle la custodia de Valentina. El hecho de que Lucía estuviera proporcionando un hogar seguro y cuidado para su hermana era un punto fuerte a su favor, pero Mendoza no estaba inactivo. Sintiéndose desafiado y humillado, comenzó a mover sus piezas. Pequeños incidentes comenzaron a suceder en el pueblo. Rumores maliciosos sobre Lucía y Miguel se esparcieron, presión sobre don Javier en el restaurante, y entonces los ataques se volvieron más directos. Una noche, Lucía recibió una llamada anónima con una amenaza velada. Al día siguiente, el fogón, el único lugar donde Lucía y Valentina tenían un vínculo con la vida anterior, fue blanco de un ataque. No fue un incendio completo, pero suficiente para causar daños significativos y enviar un mensaje claro. La furia de Mendoza era real y peligrosa. La seguridad en la cabaña ya no era una garantía absoluta. La lucha estaba lejos de terminar, y las acciones de Mendoza indicaban que estaba dispuesto a ir mucho más lejos para recuperar el control sobre Lucía y castigar a aquellos que osaron oponerse a él. La tranquilidad encontrada en la cabaña era frágil, y el próximo movimiento de Mendoza podría ser devastador. La noticia del ataque a El Fogón llegó a la cabaña como un puñetazo en el estómago. Lucía recibió la llamada de don Javier, la voz entrecortada del viejo amigo del otro lado de la línea, describiendo el daño. No había sido un incendio total, gracias a la rápida intervención de los vecinos, pero suficiente para destruir parte de la cocina y del salón. Un mensaje claro y brutal de Mendoza. Lucía se desplomó en el sofá, las manos cubriendo su rostro, las lágrimas brotando incontrolables. Él hizo esto, sollozó. Sabía que no se detendría. Lo sabía.
Valentina, que dibujaba en el suelo, corrió hacia su hermana asustada por el llanto. Miguel, que estaba revisando algunos documentos, se sentó al lado de Lucía abrazándola fuertemente. «Calma, Lucía, calma. Están seguras aquí. Él no sabe que están conmigo». Miguel intentaba sonar confiado, pero por dentro sentía crecer la rabia y la preocupación. Mendoza estaba escalando la violencia, mostrando que no escatimaría esfuerzos para alcanzar a Lucía. «Pero el restaurante». «Don Javier», dijo Lucía, la voz temblorosa, «él no tiene culpa, solo me ayudó». «Don Javier está bien», tranquilizó Miguel. «Me dijo que nadie resultó herido. El perjuicio material es grande, pero está recibiendo ayuda de la comunidad para reconstruir. Lo importante ahora es la seguridad de ustedes». Aquel incidente reforzó la urgencia de la situación. Miguel llamó al doctor Ramírez relatando el ataque. El abogado, a su vez, confirmó las sospechas de Miguel. Mendoza no estaba actuando solo por venganza personal. Sus acciones parecían coordinadas con otros movimientos en el pueblo. «Miguel, la investigación sobre el coronel está avanzando», dijo el doctor Ramírez por teléfono. «Tiene conexiones que van más allá de lo que imaginábamos, y hay algo extraño sucediendo con tus proyectos en la hacienda. Documentos que desaparecen, licencias que son negadas sin justificación clara. Parece que alguien está usando su influencia para detener todo». Miguel sintió un escalofrío. Aquello no era coincidencia. Mendoza estaba usando todos los medios a su disposición para alcanzarlo y, por extensión, presionar a Lucía. Ramírez, y sobre la situación de Lucía y Valentina. «La deuda, la custodia». «La supuesta deuda es muy nebulosa», respondió el abogado. «No hay registros formales, nada que compruebe un préstamo legal. Parece más una invención para chantajearla. En cuanto a la custodia de Valentina, él no tiene base legal para quitársela, a menos que consiga probar que Lucía es incapaz de cuidarla. Pero con su influencia puede intentar manipular la situación». La conversación con el doctor Ramírez dejó a Miguel aún más alerta. Mendoza no era solo un agresor violento, sino un estratega cruel, usando su poder para destruir la vida de Lucía y tomar represalias contra Miguel por su intervención. En los días que siguieron, la vida en la cabaña se convirtió en un refugio, pero también en un campo de batalla silencioso contra la ansiedad y el miedo. Lucía, aunque agradecida por la seguridad, no conseguía librarse de la preocupación. Cada ruido extraño, cada sombra en la ventana la hacía sobresaltarse. Valentina, por otro lado, parecía florecer en aquel ambiente más tranquilo. El miedo en sus ojos disminuyó, sustituido por una alegría contenida. Pasaba horas dibujando, sus trazos volviéndose más firmes, los colores más vibrantes. Lucía comenzó a cocinar platos que recordaban su infancia, recetas de su madre. El aroma a pan de elote, a pollo a la cazuela, llenaba la cabaña, trayendo un confort nostálgico. Miguel se deleitaba con la comida, sintiendo un calor en el pecho que iba más allá de la comida. Era el calor de un hogar, de una familia improvisada. Las conversaciones entre Miguel y Lucía se volvieron más profundas. Ella contó sobre la vida simple y feliz que tenía antes del accidente de los padres, sobre cómo eran unidos, sobre el padre que era contador y la madre que cuidaba la casa y enseñaba a Valentina a leer y dibujar. Reveló el dolor de tener que abandonar los estudios, el sueño de ser médica, para trabajar y mantener a la hermana. Miguel, por su parte, habló más sobre la pérdida de su hermana, sobre la culpa que cargaba por no haber estado más presente en los últimos momentos de ella, sobre cómo la ambición y el trabajo se convirtieron en un escudo contra el dolor. Había una comprensión mutua, un compartir de vulnerabilidades que fortalecía el lazo entre ellos. La gratitud de Lucía se transformaba en afecto y el deseo de protección de Miguel en algo más profundo. Valentina, con su inocencia infantil, actuaba como un catalizador para esa conexión. Se apegó a Miguel, mostrándole sus dibujos, contándole pequeñas historias. La presencia de la niña traía ligereza y alegría a la cabaña, recordándoles por qué estaban luchando. Mientras tanto,
La presión de Mendoza continuaba. No solo los proyectos de Miguel en la hacienda estaban bloqueados, sino que también surgieron complicaciones inesperadas en otras áreas. Cuentas bancarias de Lucía, que contenían pequeños ahorros dejados por los padres, fueron bloqueadas bajo alegaciones dudosas. Pequeños comerciantes que ayudaban a Lucía con provisiones recibieron avisos para que pararan. Mendoza estaba apretando el cerco, aislándola. Y entonces, la amenaza más temida se materializó. Una mañana, una asistente social apareció en la cabaña, acompañada por un oficial de justicia. Tenían una orden para evaluar las condiciones de Lucía como tutora de Valentina. La alegación: denuncias anónimas sobre negligencia e inestabilidad financiera. Lucía entró en pánico. Era exactamente lo que Mendoza había amenazado hacer. Miguel intervino presentándose y explicando la situación, pero la asistente social fue fría y profesional. Señor Alburquerque, entendemos su preocupación, pero tenemos que seguir el protocolo. Recibimos denuncias serias sobre la señora Lucía y la menor Valentina. Necesitamos verificar si el ambiente es adecuado y si la señora Lucía tiene condiciones para proveer a la niña. La visita fue humillante y aterradora para Lucía. La asistente social hizo preguntas invasivas, inspeccionó la cabaña con una mirada crítica, anotando todo en un bloc. Valentina, sintiendo la tensión, se encogió cerca de Lucía, el miedo volviendo a sus ojos. Miguel y el doctor Ramírez se dieron cuenta de que Mendoza estaba usando su influencia para manipular el sistema. Las denuncias anónimas, la rapidez con que la orden judicial fue emitida, el bloqueo de las cuentas de Lucía, todo apuntaba a una orquestación siniestra. «Está usando la burocracia contra nosotros», dijo Miguel al doctor Ramírez. «Está creando un escenario para probar que Lucía es incapaz y quitarle a Valentina». «Necesitamos actuar rápido», respondió el abogado. «Presentaré una solicitud de impugnación de la evaluación social e intentaré desbloquear las cuentas. Pero él tiene contactos en todos lados. Será una batalla difícil». La visita de la asistente social dejó a Lucía en estado de shock. El miedo de perder a Valentina era abrumador. Apenas conseguía comer o dormir. Miguel intentaba confortarla, asegurando que no permitiría que nada sucediera, pero la amenaza parecía cada vez más real y cercana. La atmósfera en la cabaña cambió. La ligereza que Valentina había traído fue sustituida por una aprensión constante. Los dibujos de la niña, antes llenos de sol y flores, comenzaron a incluir figuras sombrías y trazos fuertes. Miguel y el doctor Ramírez intensificaron la investigación. Necesitaban encontrar algo que pudiera desenmascarar a Mendoza, algo que lo golpeara donde más dolía, su poder y reputación. El doctor Ramírez se enfocó en la supuesta deuda y en las finanzas del padre de Lucía. Miguel, usando sus propios contactos y recursos, comenzó a investigar los negocios y las conexiones de Mendoza en la región. La búsqueda de documentos antiguos en la casa de Lucía no rindió frutos significativos sobre la deuda, pero Lucía encontró una caja con papeles del padre, incluyendo algunas anotaciones y un cuaderno antiguo. Se lo mostró a Miguel, sin entender lo que significaban. «Mi padre era muy organizado con las finanzas», dijo ella. «Lo anotaba todo». Miguel hojeó el cuaderno, que contenía registros de pagos, inversiones y algunas anotaciones personales. Nada que pareciera relacionado con una deuda con Mendoza. Sin embargo, algunas anotaciones sobre irregularidades y desvíos llamaron su atención. Eran códigos, abreviaciones que no comprendía, pero que parecían indicar algo ilícito. Envió copias de estas anotaciones al doctor Ramírez, que prometió analizarlas con cuidado. La esperanza de encontrar algo concreto que pudiera voltear el juego contra Mendoza se reavivó. Pero el tiempo se estaba agotando. La presión de Mendoza aumentaba cada día. Las visitas de la asistente social se volvieron más frecuentes, siempre con un tono de evaluación negativo. Los rumores en el pueblo se intensificaron, pintando a Lucía como una madre negligente y a Miguel
como un aprovechado. Una noche, la tensión alcanzó su ápice. Una fuerte tormenta caía afuera, los vientos aullando y la lluvia golpeando contra las ventanas de la cabaña. Lucía estaba particularmente nerviosa, incapaz de calmarse. San Valentina dormía profundamente en su habitación. De repente, un ruido fuerte proveniente de la puerta principal. Miguel y Lucía se miraron, el corazón acelerado. No era el viento, era alguien intentando forzar la entrada. Miguel cogió un trozo de madera que estaba cerca de la chimenea, listo para defender a Lucía y Valentina. Lucía corrió al cuarto de la niña, despertándola con urgencia. Los ruidos en la puerta cesaron por un momento, seguidos por un silencio tenso. Miguel se acercó a la puerta escuchando. Nada, solo el sonido de la lluvia. ¿Se fueron?, susurró Lucía, volviendo con Valentina en brazos, la niña soñolienta y confusa. No sé, respondió Miguel cauteloso. Quédense lejos de la puerta. Esperaron. Por largos minutos, el silencio afuera roto solo por la tormenta. La tensión era insoportable. Miguel decidió verificar. Abrió la puerta lentamente, mirando a los lados. Nadie. Solo la oscuridad de la noche y la lluvia torrencial. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Aquello no tenía sentido. ¿Por qué intentarían forzar la entrada y luego se irían? De repente, Lucía dejó escapar un grito ahogado. Miguel se volvió. Ella estaba parada en la puerta de la habitación de Valentina, el rostro pálido, los ojos desorbitados de horror. «¡Valentina!», gritó ella corriendo hacia adentro del cuarto. Miguel la siguió, el corazón helado. La habitación estaba vacía. La cama de Valentina, antes ocupada, ahora estaba deshecha, y sobre la almohada había un pequeño trozo de papel doblado. Lucía tomó el papel con manos temblorosas. Miguel se acercó leyendo junto con ella. Eran pocas palabras escritas a mano con una caligrafía tosca. «Retira la denuncia, cierra la boca, o nunca más verás a la niña». La firma no era necesaria. Sabían exactamente quién había hecho aquello. Mendoza había cruzado la línea final. Se llevó a Valentina. La desesperación se apoderó de Lucía, un grito desgarrador, resonando por la cabaña. Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Amenazas, chantaje, violencia, pero secuestrar a una niña, eso era un nivel de crueldad que no había previsto. La pequeña Valentina, la niña de los dibujos, en las manos de aquel hombre cruel. La lucha por la justicia y la seguridad se había transformado en una carrera contra el tiempo para salvar la vida de una niña inocente. La noche, antes solo lluviosa, se convirtió en una pesadilla. El próximo paso era incierto, pero una cosa estaba clara. No podían esperar más. Tenían que encontrar a Valentina, costara lo que costara. El grito desgarrador de Lucía rasgó el silencio de la noche, mezclándose con el aullido del viento y el ruido de la lluvia. Miguel la sostuvo mientras ella retrocedía tambaleándose, el papel de la amenaza cayendo de sus manos temblorosas. La cama vacía de Valentina era un agujero negro en la habitación, absorbiendo toda esperanza. «Valentina. Mi niña. Se llevó a Valentina», repetía Lucía, la voz entrecortada por el pánico y el dolor. Intentó correr fuera de la cabaña, como si pudiera encontrar a la niña en la oscuridad de afuera. Miguel la sujetó con firmeza. «Lucía, no. La tormenta está fuerte. Es peligroso. No puede haber ido lejos con ella en esta lluvia. Necesitamos pensar». El shock inicial dio lugar a una furia fría en Miguel. Mendoza había cruzado todos los límites. Ya no se trataba de deudas o propiedades. Era sobre una niña inocente. «Dejó una nota», dijo Miguel, recogiendo el papel del suelo. Leyó nuevamente las pocas palabras crueles. «Quiere que retires la denuncia, que callemos». «No me importa la denuncia. Solo quiero recuperar a Valentina», sollozaba Lucía, aferrándose a Miguel. «Por favor, Miguel, ayúdame a encontrar a mi niña». «Y la encontraremos, Lucía». «Te lo prometo», dijo él, la voz firme, transmitiendo una certeza que luchaba por sentir. «Pero necesitamos ser estratégicos.
Llamar a la policía local puede ser arriesgado. Mendoza tiene gente en todos lados. Tomó el teléfono y marcó el número del doctor Ramírez. Eran casi las 2 de la mañana, pero el abogado contestó al primer tono, la voz soñolienta tornándose alerta al escuchar la noticia. ¿Hizo qué? ¿Secuestró a la niña?, exclamó el doctor Ramírez conmocionado. Esto es gravísimo, Miguel. Cruzó una línea peligrosa. Pero tienes razón. Involucrar a la policía del pueblo ahora puede ser contraproducente. Necesitamos a alguien de confianza de fuera. El doctor Ramírez prometió contactar a conocidos en la capital, en la delegación especializada en casos más complejos, asegurando que la investigación fuera conducida por agentes sin vínculo con la influencia de Mendoza en la región. La burocracia sería un obstáculo, pero la gravedad del crimen exigía una respuesta inmediata y eficaz. Mientras esperaban el amanecer y la llegada de las autoridades de fuera, la noche se arrastró agonizante. Miguel intentaba mantener a Píndotesis Lucía calmada, pero su desesperación era palpable. Ella caminaba de un lado a otro, mirando por la ventana hacia la oscuridad, llamando el nombre de Valentina en voz baja. ¿Dónde la llevó? ¿Qué puede estar haciéndole? Y preguntaba Lucía, la voz llena de tormento. Quiere usar a Valentina para controlarnos, dijo Miguel, tratando de analizar la situación fríamente, aunque su corazón estuviera oprimido. No va a lastimarla, físicamente, al menos no de forma permanente. La necesita viva para chantajearnos. Su objetivo es quebrantarnos, forzarnos a desistir. Esta lógica cruel no traía consuelo a Lucía, pero la ayudaba a enfocarse. Si Mendoza necesitaba a Valentina viva, había esperanza. Miguel y Lucía comenzaron a revisar la cabaña y el área externa cercana, buscando cualquier señal, cualquier pista que Mendoza o sus secuaces pudieran haber dejado. Encontraron marcas de pies en el lodo cerca de la puerta, pero la fuerte lluvia ya las estaba deshaciendo. Ningún otro vestigio obvio. Miguel recordó las anotaciones del padre de Lucía, que envió al doctor Ramírez. Había algo allí, algo sobre irregularidades y desvíos. ¿Podría haber alguna conexión con Mendoza? ¿Con sus negocios ilícitos? Lucía, el cuaderno de tu padre, dijo Miguel. Esos códigos, las anotaciones. El doctor Ramírez está investigando, pero tal vez haya algo allí que podamos entender. Algo que él no quiere que salga a la luz. Lucía tomó el cuaderno, las manos aún temblando. Hojeó las páginas, los números y abreviaciones pareciendo indescifrables. No entiendo nada de esto, Miguel. Mi padre era tan cuidadoso con todo, pero nunca habló de problemas con Mendoza. Tal vez sabía algo que Mendoza no quería que nadie supiera, sugirió Miguel. Algún negocio turbio, algún fraude, algo que el coronel hizo y que tu padre descubrió. La idea plantó una nueva semilla de esperanza y peligro. Si el padre de Lucía poseía información comprometedora sobre Mendoza, esto explicaría la obsesión del coronel en controlar a Lucía y posiblemente el motivo de la supuesta deuda. Mendoza no quería solo dinero o control, quería silenciar cualquier posibilidad de que esa información saliera a la luz. Al amanecer, la lluvia disminuyó, dejando el paisaje empapado y frío. Un equipo de investigadores de fuera del pueblo llegó discreto, liderado por una delegada experimentada, doctora Guadalupe. El doctor Ramírez había actuado rápido. La doctora Guadalupe escuchó atentamente el relato de Miguel y Lucía, observó la cabaña, examinó la nota dejada por Mendoza. Su expresión era seria, pero sus ojos transmitían competencia y determinación. El coronel Mendoza es un nombre conocido, dijo ella. Tenemos información sobre él, pero nada que justifique una acción directa sin pruebas concretas. El secuestro de la niña cambia todo. Esto es un delito federal. Subestimó la gravedad de lo que hizo. La investigación comenzó inmediatamente. Agentes se esparcieron por la hacienda y alrededores, buscando pistas. La doctora Guadalupe y su equipo interrogaron a Miguel y Lucía en detalle, tratando de obtener la máxima información posible sobre Mendoza, sus hábitos, sus posibles escondites en la región.
Lucía, a pesar del cansancio y la desesperación, reunió fuerzas para describir a Mendoza, sus amenazas, la forma en que la oprimía. Habló sobre la supuesta deuda, sobre el ataque al restaurante. Cada palabra estaba cargada de dolor y revuelta. Miguel entregó a la doctora Guadalupe el cuaderno del padre de Lucía y las anotaciones con los códigos. Encontramos esto. Puede ser importante. El padre de Lucía era contador. Tal vez estas anotaciones se refieran a algo ilegal que Mendoza hizo. La doctora Guadalupe tomó el cuaderno con interés. Vamos a analizar esto. Puede ser la clave para desenmascararlo y, más importante, para encontrar a Valentina. Mientras la investigación policial avanzaba, Miguel y Lucía se sentían impotentes. La espera era torturante. Con cada hora que pasaba, el miedo por la seguridad de Valentina aumentaba. Miguel continuó usando sus propios recursos y contactos. Contrató investigadores privados para trabajar en paralelo con la policía, enfocándose en lugares que Mendoza solía frecuentar o propiedades que poseía en la región. El pueblo, bajo la mirada atenta de los investigadores de fuera, parecía extrañamente silencioso. Los habitantes, temerosos de Mendoza, evitaban hablar, pero la presencia de la policía y la noticia del secuestro de Valentina comenzaban a romper el muro de silencio. Algunos, discretamente, comenzaron a proporcionar pequeñas informaciones a los investigadores, pistas sobre los movimientos de Mendoza, sobre personas que trabajaban para él. Una de esas pistas llevó a los investigadores a una propiedad rural, aislada a kilómetros del pueblo, que pertenecía a uno de los secuaces de Mendoza. Era un lugar remoto, de difícil acceso. Miguel insistió en acompañar al equipo de búsqueda. La doctora Guadalupe, reticente al principio, acabó cediendo, reconociendo la determinación de Miguel y la necesidad de tener a alguien que conociera la región. La tensión en el camino hacia la propiedad era palpable. Cada curva en el camino, de tierra, cada árbol en el paisaje parecía esconder un peligro. Lucía se quedó en la cabaña, bajo la protección de algunos agentes, viviendo un tormento de espera. Llegaron a la propiedad al final de la tarde. Era un lugar abandonado, con una casa cayéndose a pedazos y un granero viejo. Los investigadores rodearon el lugar con cautela. Entraron en la casa, registrando todo. Vacía. El granero también parecía abandonado. Un fuerte olor a moho y polvo flotaba en el aire. Miguel sintió una punzada de decepción. Habrían llegado tarde. Mientras los agentes registraban el granero, Miguel notó una tabla suelta en el suelo, cerca de un montón de heno viejo. Había un pequeño espacio debajo. Se agachó y tiró de la tabla. No había nada allí, solo tierra húmeda y algunas piedras, pero algo llamó su atención. Una pequeña astilla de madera con un dibujo familiar. Era un trazo infantil, inconfundible. El dibujo de una flor, igual a los que Valentina hacía en su cuaderno. El corazón de Miguel se aceleró. Valentina estuvo allí. Había dejado una señal. «Doctora Guadalupe», llamó Miguel, la voz entrecortada por la emoción. «Aquí, mire». La doctora Guadalupe se acercó, examinando la astilla de madera. Sus ojos se encontraron con los de Miguel. Había una nueva urgencia en su mirada. «Estuvo aquí», dijo ella, y dejó una pista. Eso significa que está viva, y que pueden haberse movido recientemente. El descubrimiento, aunque pequeño, reavivó la esperanza. Valentina estaba viva y con la inteligencia de una niña había intentado dejar un rastro. Pero ¿a dónde la llevaron? ¿Y cuánto tiempo tenían antes de que Mendoza, sintiendo la presión de la investigación, decidiera tomar medidas más drásticas? La búsqueda de Valentina acababa de ganar un nuevo y desesperado capítulo. La pequeña astilla de madera, con el trazo infantil de una flor dibujada en ella, era más que una simple pista. Era la promesa silenciosa de que Valentina estaba viva. En las manos de Miguel, aquel pedazo de madera húmeda y sucia parecía el tesoro más valioso del mundo. Se lo mostró a la doctora Guadalupe, la emoción entrecortando su voz. «Estuvo aquí», repitió Miguel, la esperanza reencendiéndose en sus ojos cansados. «Dejó esto. Es uno de sus dibujos».
La doctora Guadalupe examinó la astilla, la seriedad en su rostro dando lugar a una determinación renovada. Una niña inteligente. Sabía que necesitaba dejar un rastro. Esto confirma que Mendoza la movió y que no estamos muy atrás. Mientras el equipo de investigadores registraba la propiedad abandonada en busca de cualquier otra señal, el teléfono de Miguel sonó. Era el doctor Ramírez, la voz vibrante de urgencia y descubrimiento. «Miguel, conseguí descifrar más de las anotaciones del padre de Lucía», exclamó el abogado. «Es aún más serio de lo que pensábamos. Descubrió un esquema de desvío de fondos involucrando a Mendoza y a un político de alto rango en la capital. Hay registros detallados de pagos ilegales, cuentas secretas e incluso lavado de dinero a través de empresas fantasma, algunas de ellas vinculadas a propiedades en la región». La información era la pieza que faltaba en el rompecabezas. La supuesta deuda del padre de Lucía con Mendoza no era más que una farsa, un pretexto para chantajearla, y más importante, silenciar cualquier posibilidad de que los descubrimientos del padre salieran a la luz. El ataque al restaurante, el bloqueo de las cuentas, la manipulación de la evaluación social y, finalmente, el secuestro de Valentina, todo formaba parte del plan de Mendoza para destruir la vida de Lucía y enterrar definitivamente las pruebas de sus crímenes. Cruzando las informaciones de la investigación policial en el pueblo, las pistas sobre los negocios oscuros de Mendoza y las anotaciones descifradas del padre de Lucía, la doctora Guadalupe y el doctor Ramírez, convergieron hacia un lugar específico, una antigua mina desactivada, a algunos kilómetros de la propiedad abandonada. Era un lugar conocido por ser aislado y, según rumores, usado por Mendoza y sus cómplices para actividades ilícitas. «Es el escondite perfecto», dijo la doctora Guadalupe, trazando la ruta en el mapa de la región. «Remoto, de difícil acceso, con túneles que pueden servir de escape. Es ahí donde debe haber llevado a la niña». El plan de rescate fue elaborado rápidamente. Era una operación de alto riesgo. Mendoza era peligroso y probablemente estaría bien protegido. La prioridad máxima era la seguridad de Valentina. Miguel insistió en acompañar al equipo. «Necesito doctora Guadalupe, necesito estar allí cuando encuentren a Valentina. Y conozco un poco la región, puedo ser útil». La doctora Guadalupe dudó, pero la determinación en los ojos de Miguel era inquebrantable. Él se había convertido en parte esencial de aquella lucha. «Está bien, señor Alburquerque, pero seguirá nuestras instrucciones rigurosamente. Su seguridad es importante, pero la de la niña es la prioridad absoluta». Mientras el equipo se preparaba, Miguel llamó a Lucía. Su voz al teléfono era una mezcla de ansiedad y esperanza. «Encontramos una pista, Lucía, una astilla de madera con un dibujo de Valentina. Estuvo en la propiedad abandonada y el doctor Ramírez descubrió algo importante sobre tu padre y Mendoza. Creemos que sabemos dónde está. Vamos para allá ahora». Lucía se deshizo en lágrimas de alivio y miedo. «Por favor, Miguel, trae a mi niña de vuelta, por favor». «La traeré, Lucía, te lo prometo», dijo él, la voz entrecortada por la emoción. «Quédate con la doctora Guadalupe, ella te mantendrá informada». La noche cayó fría y tensa. El equipo de rescate se movió bajo el manto de la oscuridad, sus pasos silenciosos en la tierra húmeda. La antigua mina desactivada parecía una cicatriz en el paisaje, la entrada oscura y amenazadora. Llegaron al lugar y rodearon el área con cautela. Había algunos hombres haciendo guardia afuera, pero el abordaje fue rápido y silencioso. Los secuaces fueron reducidos sin grandes enfrentamientos, sorprendidos por la llegada de los agentes. El desafío mayor estaba dentro de la mina. Los túneles eran oscuros y laberínticos. El equipo se dividió, avanzando con linternas y armas en mano. Miguel seguía de cerca a la doctora Guadalupe, el corazón latiendo fuerte en el pecho. Cada sombra, cada sonido distante aumentaba la tensión. Oyeron voces provenientes de una galería más profunda. Eran Mendoza y algunos de sus hombres. El equipo se movió con aún más cautela, aproximándose al lugar de donde venían las voces. Llegaron.
a una cámara mayor dentro de la mina. La luz débil de una linterna revelaba la escena. Mendoza estaba sentado en una caja, hablando con dos hombres, y a pocos metros de allí, encogida en un rincón, estaba Valentina. Sus ojos estaban desorbitados, de miedo, pero parecía físicamente ilesa. La visión de Valentina trajo una mezcla de alivio y furia a Miguel. Tuvo que controlarse para no avanzar inmediatamente. La doctora Guadalupe dio la señal. «Policía, manos arriba». La sorpresa fue total. Mendoza y sus hombres intentaron reaccionar, pero el equipo de agentes era numeroso y bien entrenado. Hubo un breve momento de caos con gritos y el ruido de armas siendo arrojadas al suelo. Mendoza, percibiendo que estaba acorralado, intentó usar a Valentina como escudo. Corrió en dirección a la niña, pero Miguel fue más rápido. En un movimiento instintivo, Miguel se lanzó frente a Valentina protegiéndola con su propio cuerpo. Mendoza fue contenido por los agentes antes de que pudiera alcanzar a la niña. Luchó, gritando amenazas e improperios, pero fue rápidamente dominado y esposado. Sus hombres también fueron arrestados. Miguel se volvió hacia Valentina, arrodillándose ante ella. La niña lo miró por un instante reconociendo el rostro amigo, y entonces corrió hacia él abrazándolo fuerte, sollozando. «Miguel, tenía miedo», dijo ella, la voz ahogada. «Shh, calma, Valentina», terminó. «¿Estás segura ahora?», dijo. Miguel sosteniéndola con fuerza, sintiendo un alivio inmenso. «Fuiste muy valiente, mi amor». Uno de los agentes se acercó con una radio. «Doctora Guadalupe, lo logramos. La niña está a salvo». La noticia fue transmitida a Lucía, que esperaba angustiada en la cabaña. La llamada de la doctora Guadalupe trayendo la confirmación de que Valentina estaba bien, trajo el fin de la pesadilla. El reencuentro de Lucía y Valentina fue emocionante. Cuando llegaron de vuelta a la cabaña, Lucía corrió hacia su hija, abrazándola con una fuerza que parecía querer compensar todo el tiempo y el miedo que pasaron separadas. Las dos lloraron juntas, un llanto de alivio y de dolor contenido. Miguel observaba la escena, el corazón calentado por la emoción. Había cumplido su promesa. Había traído a Valentina de vuelta con su hermana. Con Mendoza detenido y las pruebas del esquema de desvío de fondos en mano, la situación legal de Lucía cambió drásticamente. El doctor Ramírez actuó rápidamente, presentando las anotaciones descifradas del padre de Lucía y las pruebas del secuestro y el chantaje. La supuesta deuda fue desenmascarada como un fraude. El intento de Mendoza de quitarle la custodia de Valentina fue prontamente negado y la evaluación social manipulada fue anulada. Mendoza enfrentaría acusaciones serias: secuestro, extorsión, fraude y las implicaciones de su esquema de corrupción. Su poder en el pueblo se desmoronó. Aquellos que lo temían ahora se sentían libres para hablar y nuevas denuncias contra él comenzaron a surgir. La vida en la cabaña comenzó a calmarse. La sombra de Mendoza había sido removida. Valentina, poco a poco, recuperaba su alegría y espontaneidad. Sus dibujos volvieron a estar llenos de colores vibrantes y figuras felices. Lucía, libre del miedo constante, comenzó a pensar en el futuro. La casa donde vivía antes con los padres y Valentina, que Mendoza alegaba haber tomado, le fue devuelta, pues la deuda era inexistente. Pero el pueblo traía muchos recuerdos dolorosos, y el vínculo con Miguel se había convertido en algo más profundo que una simple relación de gratitud y protección. La convivencia en la cabaña, la lucha compartida, la vulnerabilidad que mostraron uno al otro, todo eso había tejido un lazo fuerte entre Miguel y Lucía. El afecto inicial de Lucía por su protector se transformó en amor, y Miguel, que había vuelto al pueblo buscando redención y enfocado solo en sus proyectos, encontró en Lucía y Valentina un nuevo propósito, un hogar que no sabía que necesitaba. Una tarde, sentados en el porche de la cabaña, observando a Valentina jugar en el jardín, Miguel tomó la mano de Lucía. «Lucía», comenzó él, la voz suave,
Tu pesadilla terminó. Están seguras. La casa es tuya de nuevo. Pueden volver allí, si quieren. Lucía lo miró, sus ojos llenos de gratitud y algo más. Miguel, nos salvaste. Arriesgaste todo por nosotras. ¿Cómo puedo agradecerte? Ya agradeciste, dijo él, apretando su mano. Me mostraste que la vida tiene más colores de los que veía antes. Tú y Valentina trajeron luz a mi vida. Dudó, por un momento, reuniendo coraje. Lucía, sé que todo sucedió muy rápido y que pasaron por mucho, pero no quiero que se vayan. Lucía sintió el corazón acelerarse. ¿Qué quieres decir, Miguel? Me encariñé con ustedes, dijo él mirándola a los ojos. Valentina es una niña increíble. Y tú, Lucía, eres la mujer más fuerte y valiente que he conocido. Yo te amo, Lucía. Las palabras de Miguel la tomaron por sorpresa, pero resonaron con lo que ella sentía. El amor había nacido en medio del caos, un sentimiento puro y verdadero. Yo también te amo, Miguel, dijo ella, las lágrimas volviendo a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Miguel la atrajo hacia un abrazo que sellaba la promesa de un futuro juntos. Valentina, viendo a los dos abrazados, corrió hasta ellos, queriendo formar parte de aquel momento de felicidad. Los proyectos de Miguel en la hacienda continuarían, pero ahora con un nuevo significado. No estaba solo construyendo un hotel, estaba construyendo una vida, un futuro para su nueva familia. El pueblo, antes dominado por el miedo, comenzaba a levantarse, libre de la sombra de Mendoza. Lucía y Valentina no volvieron a la antigua casa inmediatamente. Decidieron quedarse en la cabaña por más tiempo, un lugar que se convirtió en el escenario de su lucha y de su recomienzo. Allí, bajo la mirada atenta y amorosa de Miguel, comenzarían a sanar las heridas del pasado y a construir un futuro juntas. El viaje había sido largo y peligroso, marcado por el dolor y el miedo, pero el amor, el coraje y la fuerza de los lazos familiares habían triunfado. El amanecer de una nueva esperanza surgía en el horizonte, prometiendo días más ligeros y felices para Miguel, Lucía y la pequeña Valentina.